Me hice amigo del señor Qui. Sí. No estoy seguro de cuándo empezó todo exactamente. Quiero decir, sé en qué punto del juego, sé qué estaba haciendo, pero mentalmente siento que empezó antes, desde el momento en que decidí instalar el mod. Lo hice con una intención clara, ya que quería reaccionar, descubrir cosas nuevas, generar contenido distinto, ¿sabes? Aunque este mod no me cargaba. Para que sepas, yo cuando creo contenido, especialmente de mods, me meto a Nexus Mods a buscar qué traerles, ya sabes, rascar entre lo más profundo de la página para encontrar cosas nuevas e interesantes. Así que fue cuando encontré este mod, pero no cargaba. Revisé carpetas, reinicié el juego, volví a entrar una y otra vez y nada cambiaba. El juego seguía igual, demasiado igual. Yo ya tenía una lista grande de mods instalados y todo seguía intacto. Y eso ya era extraño, porque cuando instalas un mod de Stardew Valley, algo siempre se rompe un poco e incluso se enciman unos de otros. Algo se desacomoda, pero aquí no pasaba nada. Seguí jugando, avancé días, estaciones y empecé a asumir que el mod simplemente no funcionaba. Y bueno, simplemente quise dar la vuelta, abrí blog de notas y me puse a escribir otra idea para hacer videos, justamente para el domingo, que es normalmente cuando lo subo. Y sabes muy bien que Stardew Valley, el progreso, sucede cada vez que duermes. Entonces hay muchos eventos que yo programo, tengo que dormir para que al día siguiente sucedan y pueda grabarlos. Y fue hasta que en una mañana desperté y recibí una carta. Era esa misión, la del señor Qui, la del casino, la batería, los símbolos, las instrucciones crípticas, de ir de un lado a otro donando cosas. Y lo primero que pensé no fue emoción, sino incomodidad. ¿Por qué justo ahora? Después de horas de dudar si el mod estaba activo, el juego decidía entregarme una de las misiones más misteriosas de todo Stardew Valley. Intenté convencerme de que solo era una coincidencia, que el timing no significaba nada, pero algo ya se había movido. La misión era la misma de siempre, técnicamente no había nada nuevo, pero el diálogo sí se sentía distinto. Cuando llegué al casino después de completarla y después de haber recibido la entrada, el señor Qui apareció en una escena donde hablaba de la chispa, no como una mecánica del juego, sino como una verdad casi filosófica. Decía que es lo que hace que el mundo sea interesante, que sin ella todo se vuelve plano, aburrido, que no todos la tienen, y no te miento que había algo inquietante en la forma en que lo decía, como si no solo la entendiera, sino como si creyera que le pertenecía, que él debía administrarla. El casino ya de por sí es un lugar raro, oculto, separado del valle, con personajes bastante curiosos y algunos bastante sospechosos, pero él estaba ahí, observando siempre, llamándome niño. Al terminar la escena simplemente me di cuenta de que el mapa había cambiado un poco. Había una extensión hacia la derecha y también noté la entrada como de una puerta, pero simplemente era inaccesible. Sabía que estaba ahí, el juego me lo mostraba, pero no podía cruzarla. No era importante todavía, o al menos eso se quedó en mi cabeza. Siendo honestos, todo esto de la misión del casino no lo había considerado como que hubiera sido parte del mod, ya que tenía bastante tiempo que no jugaba a esta misión y con muchos de los mods que tengo, incluyendo el Stardew Valley Expanded, simplemente creí que esa rareza era parte de ese mismo mod. Salí del casino intentando convencerme de que simplemente estaba exagerando. Ese mod no podía estar ahí, que todo eso siempre había estado, que siempre fue así, que simplemente lo estaba viendo con otros ojos. Pero algo dentro de mi pensamiento no me dejó tranquilo. Al día siguiente revisé el correo y nada. Como te recuerdo, cada vez que avanzas en el día en Stardew Valley, algunos eventos se activan, pero esta vez no recibí ningún correo. Volví al casino y él tampoco estaba. Así que decidí continuar con el otro video que tenía planeado. Seguí escribiendo, grabando algunas escenas, hasta que mientras grababa lo vi. Era el señor Qui. Ahora aparecía en mi lista como candidato a matrimonio, como cualquier otro personaje, con posibilidad de hacer amistad, platicar con él, darle regalos, como un NPC más. La diferencia es que aparecía hasta abajo de todos, casi escondido. Y ahí fue cuando entendí que, mod o no, algo había cambiado. Porque ya no se trataba de descubrir si el mod funcionaba, se trataba de que él ya estaba ahí, esperándome.
Al principio empecé a fijarme demasiado en querer encontrarlo. Me repetía que no tenía sentido obsesionarme, que Stardew Valley funciona así. El juego necesita avanzar de día, los eventos no se activan de inmediato, y como con cualquier otro NPC tienes que buscarlo, hablar con ellos, darles regalos, subir corazones poco a poco para que la historia avance. Eso me tranquilizaba un poco, pero con el Sr. Qui era distinto. No se encontraba en ningún lado, ni siquiera usando el mod de localización de NPCs en el mapa. A veces su icono aparecía marcado en pantalla, indicando que estaba en cierto lugar, pero cuando yo llegaba no había nadie, como si el juego me estuviera diciendo que estaba ahí, pero al mismo tiempo no. Igual pensé que era un error del mod, pero entonces, ¿por qué lo detectaba el mapa? Había días en los que simplemente no existía, otros días aparecía en el casino, y era solo ahí donde podía hablar con él. Pero yo recuerdo que esto era parte incluso del juego base, encontrarlo en el casino o encontrarlo dentro de su sala secreta de la Isla Jengibre. Pero esta vez, siempre que hablaba con él, decía lo mismo, o al menos por un rato. Hola, niño. Volví a hablar de la chispa, de su obsesión por ser quien mantiene el mundo entretenido, de cómo la gente necesita estímulos, misterio, algo que rompa la monotonía, y poco a poco empecé a sentir algo raro. Como si las rarezas del mundo no fueran accidentales, como si no fueran errores, como si él fuera responsable y dueño de ellas. Y peor aún, como si quisiera que yo también lo fuera. Pero entonces me llegaba una pregunta en mi mente que no dejaba de repetirse en mi cabeza. ¿Quién es realmente el Sr. Qui? El primer evento de corazones no ocurrió rápido. Pasó bastante tiempo, días dentro del juego, semanas. Yo seguía avanzando, seguía buscándolo. Y no te creas, que con uso de mods incluso adelantaba el tiempo para ver si algo cambiaba. Pero es como si supiera que estaba haciendo eso para encontrarlo rápido. Como si no quisiera que fuera encontrado hasta que él se dejara ver. A veces pensaba que simplemente yo estaba exagerando. Y otras veces, no tanto. Fue hasta que llegó otoño. Estaba lloviendo, pasaba cerca del spa cuando se activó la primera escena, y desde el primer segundo se sintió extraño. El Sr. Qui estaba parado junto a las vías del tren, quieto, mirándolas fijamente como si no estuviera esperando un tren, sino a alguien, a mí. Me acerqué, me habló como siempre, el mismo tono, las mismas palabras, nada fuera de lo normal, hasta que apareció la opción de responderle. Y ahí fue cuando algo cambió. Entre las respuestas había una que no se sentía como las demás. Era bastante directa, demasiado directa. Algo que nunca antes había aparecido en un diálogo con él. Nunca había mencionado nada acerca de sus emociones. ¿Por qué estás triste? Me detuve. Porque el Sr. Qui nunca había hablado de emociones. Nunca había mostrado algo parecido a tristeza. Siempre había sido distante, seguro, controlador. Pero elegí esa opción. Me respondió sencillo que después me lo contaría y cambió de tema. Volvió a hablar de mi chispa, de mi potencial, de cómo veía algo en mí, y la escena terminó ahí. Me quedé más confundido que antes, ya que no tenía respuestas, pero al menos había avanzado. Ya no era solo una presencia lejana, ya estaba entrando en su historia. Me invitó a seguir visitándolo, y bueno, así lo hice, hasta que en una de esas visitas al casino se activó otra escena. Mi personaje se veía contento, cómodo, como si pasar tiempo con él fuera algo natural. El Sr. Qui me agradecía por visitarlo. Seguía llamándome niño y había una cercanía rara en la forma en que hablaba. Luego, de nuevo, la escena cambió. Mi personaje atravesó el mapa automáticamente para acercar a Sandy. Aunque las texturas del juego ya se empezaban a ver raras. Pero bueno, quizá haya sido por todos los mods encima que existen y no pueden coexistir de forma totalmente correcta. Y eso me sacó por completo de la atmósfera. Sandy comentó que siempre había tenido curiosidad sobre qué había detrás de ese lugar. Hablo del casino, que mucha gente extraña entraba y salía del casino. Me dio la opción de contarle el secreto o no hacerlo, y elegí que no. Ella no insistió, cambió de tema. Y pensé que tal vez era un error o un cruce raro con otros mods, pero ya estaba acostumbrado a justificar cosas así. Revisé mi progreso, tenía 2 corazones con el Sr. Qui, así que decidí intentar algo. Volví al casino, me acerqué a esa habitación que había visto desde el principio, esa puerta que siempre estuvo ahí visible pero inaccesible, y esta vez pude entrar. Era su casa. Honestamente al principio todo parecía normal, bonito incluso, había referencias a misiones de la Isla Jengibre, objetos que parecían trofeos, un museo personal,
todo muy en línea con lo que uno esperaría del señor Qui, hasta que vi esa otra habitación. Tenía una computadora, documentos, una cámara de vigilancia y notas. El propio juego lo decía, notas extrañas escritas en un idioma que no entiendes. Eso ya me incomodó, pero seguí buscando. Y es donde encontré algo que me mencionaba, hablaba de mí. No podía entenderlo del todo, no sabía exactamente a qué se refería, pero era algo evidente que no era genérico, no era una nota al azar, era personal. Para ese punto todo se sentía mal, cosas pequeñas, los bugs visuales eran cada vez más frecuentes, cosas pequeñas, fáciles de ignorar pero constantes, y aún así decidí seguir. La curiosidad me ganó. Me daba miedo saber que hablaba de mí en un idioma que no conocía. Me daba miedo su obsesión con mi potencial, pero no me detuvo. Y ahí fue cuando entendí que el problema ya no era el mod, era que yo quería ver hasta dónde llegaba. Continué con lo mismo, yendo a hablar con él, regalándole cosas, visitándolo, probando ciertas cosas en cambio de climas, en cambio de estaciones, y bueno, no pasaba nada extraño. Estuve así bastante rato y las cosas no avanzaban. Cada vez más me consumía más la idea de que no era cuando yo quería verlo, sino cuando él quisiera dejarse ver. Los mods seguían sin aparecer, revisé las carpetas, revisé los archivos, la consola de SMAP incluso, y todo continuaba como antes. Esto ya de por sí me ponía los pelos de punta. ¿Cómo es que un mod está funcionando si no encuentro que se encuentra dentro de mis carpetas de mods? Pero la curiosidad simplemente seguía ahí. A partir de ahí empecé a notarlo con más claridad. Ya no era solo curiosidad ni ganas de avanzar corazones como con cualquier otro NPC. Era una sensación constante de estar siendo observado, de que cada encuentro con el señor Qui dejaba algo abierto que nunca se cerraba. Mi personaje incluso llegó a confrontarlo, a molestarse por no recibir sus respuestas a cada pregunta que le hacía. Y su reacción siempre era la misma: incomodidad, evasión y silencio. Nunca negaba nada, nunca confirmaba nada. Y lo más extraño es que, aún molesto, aún sabiendo que no iba a obtener respuestas, no podía simplemente alejarme de él. Su ausencia de explicaciones parecía tener más control sobre mí que cualquier diálogo directo. Seguí visitándolo hasta que decidí bajar a la mina del desierto. Ahí me lo encontré de nuevo, como si ese lugar también le perteneciera. Y entonces dijo algo que me dejó helado. Los cofres que aparecen en esa mina los había puesto él. Eso significaba que tenía el control total del sitio, que podía moverse entre esas criaturas sin recibir daño, que ese lugar que para todos representa peligro, muerte y pérdida, para él era solo otro tablero. Incluso confirmó que ese sitio era suyo. En ese momento entendí que no estaba frente a alguien excéntrico o misterioso, sino frente a alguien que juega con el riesgo ajeno por diversión, y todavía no sabía qué papel jugaba yo en todo eso. Decidí avanzar los días, decidí dormir. Habían sido días largos dentro del juego, pero al despertar empecé a notar que las cosas pequeñas ya no se sentían normales. Al vender objetos, al dormir, el conteo mostró 2 lunas en lugar de una. Sé que pueden ser bugs, lo sé, pero a este punto ya no podía separar una cosa de la otra. Cada avance en mi amistad con el señor Qui venía acompañado de algo fuera de lugar. Nada se arreglaba y simplemente todo se acumulaba. Lo volví a seguir. Esta vez lo encontré interactuando con un oso. El sonido era raro, el comportamiento del animal también, como si no estuviera actuando por voluntad propia. Cuando notó que me acercaba, lo dejó ir. Me habló con admiración una vez más por haber llegado al bosque solo, sin haber huido, independientemente de los peligros. Pero nuevamente evitó cualquier pregunta. Se fue sin más, no dio explicaciones, y yo me quedé con esa escena grabada, preguntándome por qué tanto control tenía realmente sobre el mundo que yo quería conocer. Para ese punto ya no buscaba respuestas por curiosidad, sino por necesidad, así que hice algo que no debía. Lo seguí hasta la cima del juego. La piedra bloqueaba el paso y usé mods para saltarla. Quería ver hasta dónde llegaba todo esto. Y ahí fue donde me lastimó. No le gustó lo que hice, no le pareció valiente, ni gracioso, ni inteligente. Simplemente no le gustó.
Despertó mi personaje en el hospital de Harvey después de una cirugía de emergencia, con la vida y la energía casi en cero. No fue un accidente, se sintió como un castigo, como si hubiera cruzado un límite que no debía. Después de eso desapareció. No estaba en su rutina habitual, no estaba en el casino, no estaba en la cima. Volví incluso a romper las reglas para buscarlo otra vez y el lugar estaba vacío. Me pregunté si había dejado de parecerle interesante, si ya no era suficiente para él o si simplemente había decidido ignorarme. Y eso curiosamente fue lo peor. Me hice su amigo y me arrepiento. Ahora cada cosa rara me hace dudar. No sé si es el mod, si son errores del juego o simplemente soy yo exagerando. De nuevo revisé los archivos y sí, ahí estaban. Siempre en la carpeta correcta, como si nunca se hubieran ido, como si siempre hubieran existido. Y sí, tal vez siempre estuvieron ahí y yo no los quise ver. Quiero creer que él sigue ahí observando dentro del juego y no sé por qué quiero eso. Solo sé que el señor Qui no es una buena persona, no es un personaje bueno y algo en este mod no solo cuenta su historia, sino que te arrastra a ella. Honestamente no sé si quiere ser mi amigo o si solo me quiere usar como a los demás, pero hay algo peor que no tener respuestas y es empezar a desearlas, incluso sabiendo que pueden no gustarte.